Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Esta noche vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Romanos y vamos a decirles como siempre, cuídese, guárdese, porque ahora vamos a ver de, de la situación que se vive en nuestro país y en todo el mundo del coronavirus. Si tiene algún enfermo, compártale el evangelio porque no queremos, no queremos que se mueran sin Jesús. Y mucha gente está muriendo sin Jesús. Mucha gente tiene una religión y los familiares no, no quieren hablar de este tema, no quieren hablar de Dios. Pero hablar de Dios es hablar de la muerte. Porque si las personas mueren sin Jesús, pues es trágico. Lo que nosotros queremos es que todas las personas que tengan un enfermo en esta pandemia le hablen de Jesús. Busquen a una persona que conozca el plan de salvación, porque mucha gente tiene miedo de morir. Eso, eso lo sabemos, porque no saben las personas qué es lo que se va a enfrentar después de la muerte. Comentaba yo que en el Salmo 23, si ustedes lo leen, mucha gente lo lee y dice mucha gente que es bien bonito. Y dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Usted se puede imaginar lo que le espera? Delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Quiero decirles de que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Y cuando uno va a morir, cuando uno está en esa situación de peligro como el COVID, hay un abismo, hay un espacio ahí que es el valle de la sombra de muerte. Y el Señor nos va a llevar más allá de la muerte. Necesitan que les hablen de Jesús para que se arrepientan y ellos puedan ir a aquel lugar donde nada más se puede llegar más que a través de la muerte. La persona muere y va al lugar a donde va a ir. Sin Cristo, al infierno. En Cristo se va con el Señor. No voy a decir más porque vamos a leer Romanos 8. Miren, Romanos 8 dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice, los que no andan conforme a la carne, a sus deseos pecaminosos, a sus instintos de pecado. Dice, sino conforme al Espíritu, conforme a la obediencia a Dios, viviendo, leyendo la Biblia, obedeciendo a Dios, viviendo el Evangelio. Dice, porque en el 2 porque la ley del Espíritu da vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Ya casi no veo, ya, ya necesito otro aumento, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia. Pero no porque estemos bajo la gracia vamos a pecar y a pecar para que la gracia abunde. No, tenemos que santificarnos y obedecer al Señor. Y nos ha librado de la ley de la muerte. Es una ley, es una ley así como la ley de la gravedad, como la ley de la entropía. Es una ley que todo ser humano muera. Y van a morir muchos. Y ahorita con esta pandemia muchos están en peligro de morir. Y es, y es muy importante que la gente acepte a Jesús. Porque si la persona muere sin Cristo, de nada sirve que mucha gente esté, lo voy a decir así, se oye muy mal, se oye muy feo, pero es verdad, de nada sirve orar. Mucha gente está pidiendo oración por sus enfermos. En su misericordia Dios puede oírnos, porque es una súplica. La gente no quiere morir, pero lamentablemente muchos están muriendo sin Cristo. ¿Por qué? Porque no les importa el plan de salvación. Muchas veces a mucha gente no le gusta que le hablen del Evangelio porque dicen que es otra religión. Pero no se trata de religión, se trata de que vuelvas a Dios en tu relación. Si es de que, si dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, imagínense la gente que muere que no está en Cristo Jesús. Van a ir a la condenación, es todo lo contrario. Entonces es muy importante que nosotros alentemos a la gente y le digamos, mira, sabes una cosa, Dios es bueno, porque mira, ahora, en este día, dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acepta a Jesús, arrepiéntete. Tú no te imaginas. No se trata de condenar a la gente y decirle, te vas a ir al infierno. Se trata de decirles que si la persona acepta a Jesús, que si se arrepiente y confiesa sus pecados, esta persona puede venir a los pies de Jesús y entrar al reino de Dios. Esa es la promesa de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la obediencia a la palabra, les he dicho, porque la palabra es el Espíritu de vida. Esta palabra da vida, Dios nos da vida en la palabra, porque la ley del Espíritu da vida. La vida de Dios está plasmada en las palabras, promesas de Jesús. Entonces dice en el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Miren lo que hizo Jesús. Estas palabras a veces puedo decirle, hay que entenderlas, porque a veces nosotros decimos, no, pues es que no entendí nada. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, por la ley es imposible que tú te salves. Por cuanto era débil por la carne, o sea, por mi pecado. Estábamos bajo la ley del pecado. Dios, o sea, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Dios envió a Jesús en carne de pecado. ¿Por qué en carne de pecado? Y a causa del pecado, Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 53?
por todas nuestras rebeliones. Él tomó nuestras rebeliones y Él murió por nosotros. Y Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley, o sea, la justicia de la ley, nosotros no la cumplimos, la cumplió Jesús. Esa es la justicia de Dios, que el Hijo de Dios cumplió la ley. Ahora que nosotros no andamos conforme a la carne, ya no queremos andar conforme al Espíritu, queremos conocer a Dios, caminar con Dios, queremos obedecer a Dios, porque los que son de la carne, o sea, los que son, les llamamos mundanos, que son muy distraídos, piensan en las cosas de la carne. Mucha gente nomás está pensando en una fiesta, anda pensando en divertirse, anda pensando, sus pensamientos están llenos de pensamientos de pecado que salen de su corazón. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu son los que piensan en lo que está escrito en la palabra, en lo que está diciendo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocúpate en la carne. Ocúpate en darle rienda suelta a tus deseos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres divertirte? ¿Quieres emborracharte? ¿Quieres hacer cosas que no te convienen? ¿Vives en la carne? Vives para la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si tú te ocupas en el Espíritu, sea en la palabra, en conocer más a Jesús, vives en vida. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y luego te da paz. No estás todo nervioso. Si te llegas a enfermar, tienes que estar confiando en Dios. Si llegas a morir, tú debes de tener paz y confiado en Dios, que Él te va a llevar más allá de la muerte, te va a llevar más allá, al lugar que siempre cantamos, más allá del sol, aquel lugar donde está Dios. Pero para llegar a aquel lado, mucha gente tiene miedo. ¿Qué va a haber allá? Y la gente tiene que saber, si de veras tienes fe que después de morir vas a ir a un lugar mejor, como dicen, créelo, porque van a venir los ángeles de Dios y te van a llevar. Pero si tú mueres sin Cristo, si mueres sin esperanza, si mueres sin haber hecho la decisión más importante de tu vida, pedir perdón a Dios, arrepentirte y buscar esa misericordia de Dios, que al final Dios te perdona. No importa que tú no hayas conocido a Dios, pero que tú le confieses a Dios. Porque hay tiempo de arrepentirse, todavía hay esperanza hasta el final. Porque si tú te mueres, tu esperanza terminó, ya no hay esperanza. Si tú no aceptas a Jesús, se acabó la esperanza. Pero para los que tenemos la esperanza venidera es otra cosa. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que tú decidas de estar en la carne, tus deseos pecaminosos, eres enemigo de Dios, son enemistad contra Dios. A Dios no le agrada, porque no se sujetan a la ley de Dios. Si Dios te dice no mientas, no robes, no adulteres, y tú tienes esas cosas de terquedad, porque son terquedad, no se sujetan a la ley de Dios y vives como quieres y no obedeces la ley de Dios. Si en la ley no se puede cumplir, imagínense. Por eso ahora Dios tuvo que venir, como dice aquí, que Dios envió a su Hijo a semejanza de carne, de pecado, por causa del pecado, y condenó al pecado en la carne de Jesús, para que nosotros tuviéramos esa esperanza de venir a Cristo y Él perdonarnos, pasar por alto todas nuestras transgresiones. Así es que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
por nada del mundo pueden sujetarse. No se puede sujetar estrictamente a la ley de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, todos aquellos que han decidido seguir a Cristo. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuánta gente dice, yo tengo a Dios en mi corazón? Si tú tienes a Dios en tu corazón, entonces no debes de mentir, no debes de robar, no debes de hacer muchas cosas. Debes de tener la mente de Cristo. Pero si tú dices, si tú piensas, el otro día estaba viendo yo que mucha gente dice, vamos a llenarnos del Espíritu. ¿Cómo es llenarse del Espíritu? Porque pensaban que cantando alabanzas todo el día y le dicen, ¿qué estás haciendo? No, pues estamos cantando alabanzas y ya se acabaron las alabanzas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y estoy lleno del Espíritu. No, estás lleno de gozo. No estás lleno del Espíritu, estás lleno de gozo. Porque te alabaste al Señor, te sentiste bien. Estás lleno de gozo. Llénate del Espíritu Santo. Es llenarse de la palabra. Que la palabra more en tu corazón. Por eso la palabra es espíritu y es vida. Y que tú aceptes a Jesús en tu vida. Que Él sea tu rey, tu gobernante. El reino de los cielos se ha acercado. Dios ha dejado. El reino de los cielos es este. Este es el régimen de gobierno de Dios para hoy en nuestros días. Antes de que regrese Él. Porque en su segunda venida va a reinar de una manera diferente. Entonces, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La obediencia a la palabra. Ahora aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, mucha gente no sabe que para ser una persona nacida de nuevo necesitas tener al Espíritu de Dios en ti. Cuando tú aceptas a Jesús, Jesús no camina a un lado tuyo, ni adelante ni atrás. Él te bendice. El secreto el misterio de Pablo cuando enseñaba era Cristo en nosotros. Yo ya una vez explicaba en Isaías que decía Emanuel, Dios con nosotros, la promesa de Jesús con nosotros, o sea, con los judíos, con los seres humanos aquí en el planeta. Y luego decía en otro versículo, creo que es en el 52, que decía Dios, yo estaré entre ustedes. O sea, el mismo Dios estaba diciendo, yo estaré entre ustedes. ¿Y qué es lo que pasó en el tiempo de Jesús? Jesús vino y estuvo entre los judíos, entre los seres humanos del planeta Tierra. Lo prometió y lo cumplió. Ahora la promesa del pacto cuando Jesús murió es que Él prometió enviar a su Espíritu, que no nos iba a dejar huérfanos y que nosotros lo íbamos a recibir, y cuando lo recibiéramos íbamos a tener poder para dar testimonio a toda la humanidad, a nuestros vecinos, a cualquiera, de decirles, Cristo vive en mí, de dar testimonio, Jesús lo que hizo por mí. No se trata de decir, yo soy de tal religión, no, se trata de dar testimonio de Jesús, ni siquiera nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es cualquier testimonio, es el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Y dice aquí, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso la gente, ahora que se llegue a enfermar, tiene miedo. Si hubiera un terremoto, toda la gente tiene miedo. Van y corren a las iglesias. Se llenan las iglesias y todos quieren pedirle a Dios. Como ahorita muchos están orando a Dios porque Dios los sane. Ustedes se pueden imaginar. Vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración para orar a Dios, a orar a Dios. Es muy difícil decirlo. Pero si nosotros vivimos en pecado, no conocemos a Dios y pensamos que una oración va a salvar a nuestro ser querido, nada más así porque es como un amuleto. No,
Debemos de predicar el Evangelio. La sanidad viene cuando se confiesa a Jesús. Porque primero la gente quiere ver milagros para, para seguir a Jesús. He oído muchas historias que dice la gente que está en un espacio ahí de muerte y dice, no, pues sí, no, Dios, si existes, si es verdad que existes, sácame de esta, sálvame de esta y yo mm, te sigo. Es muy difícil, pero ha sucedido tal vez en algún testimonio se diga. No, yo estaba muriéndome en mi lecho de muerte y le dije a Dios, si existes, dame una oportunidad, pero hay que decírselo creyendo que existe Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, que esa persona en su lecho de muerte se produzca en ella fe en que Dios es real y en que Dios existe. Y mucha gente, si llegara a ver el milagro de que por cosas que están en las manos de Dios, Dios decidiera que la gente se sanara, sería una señal de que Dios existe. Pero la gente a veces vive igual, no le importa. Ese es un detalle de la vida muy triste. Porque la gente dice, no, es que las convicciones, no se trata de las convicciones, porque las convicciones que la gente tiene está equivocada. Conoce algo de la Biblia, conoce algo de la Biblia, pero no tiene al Espíritu, no es nacido de nuevo. Eso es muy triste. Y aquí lo dice bien claro. Dice, mas ustedes si viven según la carne, no viven en el Espíritu. Dice, pero, pero aquí está diciendo el apóstol Pablo que nosotros no vivimos según la carne, que vivimos según el Espíritu. Y ya dice él, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, usted se puede dar cuenta si el Espíritu de Dios mora en usted. Si usted dice muchas malas palabras, el Espíritu de Dios de seguro no mora en usted. Eso está bien claro, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos redarguye de pecado. Si usted es de los que se encienden en ira y echa bronca, o sea, usted no tiene el control. Usted no se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios nos trae paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y si no tenemos el fruto del Espíritu, pues el Espíritu no mora en nosotros. La gente puede ser, yo conozco mucha gente buena, ya les he dicho. Toda la gente cree que es buena. Y luego dice, pero si Cristo está en vosotros, en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Hemos muerto, hemos morido, hemos muerto al pecado. No queremos nada con el pecado, hemos muerto junto con Cristo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que hizo Jesús en la cruz, el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ¿te puedes imaginar? El Espíritu de Dios vive en ti por causa de lo que hizo Jesús en la cruz. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Tienes que leer estos capítulos de Romanos 8 10 15 veces. Yo los leo y créemelo. Cada día digo, caray, esto no lo había visto. Aquí dice esto. Esto está increíble. ¿Tú puedes pensar eso? Que el Espíritu Santo nos va a levantar de entre los muertos cuando regrese Jesús por la iglesia. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, o sea, vivir en pecado.
porque si vives conforme a la carne en pecado, morirás. Si tú eres incrédulo, ateo, no crees, eres cobarde, cobarde a obedecer a Jesús, porque eso es una cobardía. Si el mismo Jesús dice, si uno toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Por eso Dios dice, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, niega tus deseos, tus pasiones. Así que hermanos, deudores somos, le debes al Señor. No a la carne, no, no al pecado, no, el pecado no. Para que vivamos conforme a la carne, al pecado, no, no, no. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. O sea, por medio de la palabra, si tú la obedeces. Aquí dice Dios, no, no tendrás dioses ajenos, no, no consultarás a divinos, no te echarás hombre con hombre. O sea, bien muchas cosas que están aquí. No levantarás falso testimonio. O sea, Dios te prohíbe muchas cosas. O sea, para que no vivas en la carne, sino que vivas por el Espíritu, en obediencia a Dios, el Espíritu, la palabra. Tienes que hacer morir las obras de la carne para que vivas. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El, el que crea en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Dios va a levantar de los muertos a las personas. Va a levantar a todos los que han muerto en Cristo. Esto a veces me preguntan muchos que, ay, estoy confundido. ¿Por qué? Dicen, mira, es que si Dios va a levantar nada más a los muertos y luego a los vivos, no, mira, va a levantar primero a los muertos en Cristo. Y los muertos sin Cristo, esos no van a resucitar. Eso es lo más terrible, amigos. Lo más terrible. Entonces tenemos que hacer morir por el Espíritu la carne para vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué decimos cuando vemos ese versículo que está en el libro de los Salmos que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar? Tu espíritu me guía a la verdad, o sea, el espíritu. ¿Cómo puedes pensar, oye, ¿quién te guía a ti? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? A ver, dime dónde está. Aquí está, mira, es la Biblia. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. Es lámpara, es luz para que yo vaya por el sendero. La lámpara para ser guiado por el Espíritu de Dios, por su palabra. Estos son hijos de Dios, o sea, los que son guiados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, tú no vas a recibir ningún espíritu de temor. Siempre Dios te va a hablar que tú eres santo, que has sido santificado en Cristo. No puedes tener temor. Y si por alguna razón tienes temor, deséchalo. Porque la palabra te debe de dar confianza, te debe de dar aliento de vida, te debe de dar esperanza futura después de la muerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para que sigan esclavos en el pecado, sino que han recibido el espíritu de vida, de paz, de gozo, de esperanza, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos ha adoptado como hijos, aunque tú no lo creas. Dios, ¿cómo? O sea, ¿todos somos hijos de Dios? No, todos no somos hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús, Él nos da poder para ser hechos hijos de Dios. Y si obedecemos la palabra, somos hijos de Dios, porque hemos recibido su Espíritu. Y no debemos de tener temor.
porque hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó por medio porque el espíritu es el sello por el cual clamamos Abba Padre. Decimos papito, quiere decir Abba, mi Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Dios. Y si hijos, o sea, y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense, porque somos hijos adoptados, somos coherederos. Porque si fuésemos hijos de Dios legítimos, seríamos herederos. Pero somos adoptados, somos coherederos junto con Cristo. Mira, vamos a leerlo de corrido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh, esta parte es la que dice glorificados, glorificados en el Señor, glorificados por su poder. Acá en el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la glorificación que va a venir en el futuro cuando venga el día del arrebatamiento. Vivificados y glorificados. Cuando Cristo resucitó, fue glorificado. Le decía, miren, se los voy a leer. Está en el libro de Juan, porque en Juan 17, el Señor Jesús le dice, miren, Jesús ora por sus discípulos. En Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo le glorificas a Dios? Con tu obediencia. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús? Obedeció al Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La glorificación, amigos, hermanos, para que juntamente con Él, o sea, con Cristo, seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vea este versículo, el 18. O sea, tengo por cierto, o sea, he sido informado por Dios. Él tiene una fuente verídica de información y es el mismo Dios y le dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hoy estamos viviendo una aflicción del tiempo presente donde mucha gente
De veras he visto gente aterrorizada por el virus. A otra gente ni le importa, pero mucha gente ni cree. Y cuando le sucede, empiezan a creer que el virus es real y empiezan a lamentarse, a llorar, a muchas cosas. Esta es una aflicción, la pandemia, y es una aflicción del tiempo presente. Y esta aflicción no es comparable, dice, esta no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando venga Jesús por su iglesia, cuando se acabe todo esto, cuando venga en su segunda venida, cuando ya instaure Él el reino milenial, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá dolor, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cielos nuevos, tierra nueva, vida nueva. Pero eso sí, no hay que descartarlo, hay que decirle a la gente, Dios va a hacer su juicio. Él va a pagar a cada uno según sus obras. Y eso a muchos no les gusta. Piensan que porque son buenos o se creen buenos, Dios los va a perdonar. No, tienes que arrepentirte. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Se van a manifestar los hijos de Dios, o sea, nosotros ahora les decimos, es tiempo de manifestarse al mundo. Dile a la gente, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, creo en la resurrección de los muertos, creo en el arrebatamiento, creo que Jesús murió por mí, Jesús es el único que salva. O sea, el que diga lo contrario o el que diga otra cosa está mal, no está conforme a la palabra de Dios.